En ti no hay oscuridad, dueño de toda verdad, Dios eterno, Dios de gracia. En ti libre puedo ser, no me tengo que esconder, Dios de gracia, Dios eterno, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, haz tu voluntad. No hay barreras en tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. Aunque alto el precio fue, tú lo harías otra vez, Dios de gloria, Dios del cielo, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, que sea la luz, libertad compraste en la cruz, que tu reino venga, Señor, llena este lugar, haz tu voluntad. Al pobre levantarás, su llanto consolarás, por los que sufren cantamos, al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás, por los perdidos cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará, por los cautivos
y la gloria de tu luz resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad. Tu voluntad. Dios te bendiga, amado hermano. Qué alegría, qué gozo estar contigo otra vez aquí en la palabra de Dios. Te invito a leer uno de mis salmos favoritos, quizás también uno de tus favoritos. El Salmo 27 es un salmo precioso, lleno de esperanza y de fortaleza. El tema del mensaje es: ¿qué puedes esperar de Dios frente a la adversidad? ¿Qué promesas te dio? ¿Qué garantías te da Dios en los tiempos difíciles? Y este salmo está repleto de ellas. Vamos a concentrarnos en 4, pero quiero que lo leamos juntos. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios bendiga su palabra. Oh Padre, cómo no llenarnos de alegría, de gozo y de fe cuando escuchamos tu palabra inspirada, escrita por un hombre que sufrió y enfrentó grandes adversidades, pero que estaba seguro de que tú estabas con él aún en esos momentos difíciles. Y Señor, nosotros podemos compartir esa esperanza, porque Jesucristo, nuestro testigo fiel, es intensamente bueno y fiel, el gran pastor de sus ovejas, y conoce a cada una de ellas por nombre, y conoces a cada uno de mis hermanos por nombre, y me conoces a mí, y eres el Dios que nos levantas. Así que háblanos en esta oportunidad y trae esperanza y fortaleza a nuestro corazón y a nuestro espíritu, y llévate la gloria por lo que vas a hacer en nosotros en este día. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Ernesto Sábato, hace años atrás, escribió uno de sus famosos libros llamado El Túnel. Y en él hablaba de un pintor y su crisis emocional y cómo él sentía que estaba totalmente inmerso en este túnel que le enajenaba de la realidad. Al final tú lo encuentras, el libro lo escribe desde la cárcel porque él cometió un crimen, pero él dice que es que estaba metido en ese túnel y las consecuencias de sus acciones, muy existencialista, el libro casi nihilista, era precisamente eso, que él estaba inmerso en un mundo sobre el cual sentía que no tenía control, separado de la realidad más grande que él hubiese querido pensar. Es un libro de interés psicológico, pero es un libro profundo escrito por don Ernesto Sábato. A veces la aflicción es como un túnel.
Cuando tú y yo entramos en crisis es como si estuviéramos entrando en un túnel donde todo se hace confuso, todo se oscurece, donde no estamos seguros para dónde movernos excepto adelante y donde nos preguntamos en medio de nuestro caminar si hay luz al otro lado, si encontraremos el final. Pero los túneles son por definición, tienen un principio y tienen un final. Pero en medio de eso, aunque la aflicción sea como un túnel, hay grandes promesas de parte de Dios para sus hijos. David escribe este salmo, no estamos seguros cuándo lo escribe, aunque podemos ver algunas evidencias que tienden a inclinarlo a que fue temprano en su vida. Hay varios elementos ahí, por ejemplo, vemos que él está rodeado de enemigos, él extraña el santuario, no está en Israel, ha sido calumniado por sus enemigos, se siente lejos de sus padres. Todas esas notas están ahí, lo cual parecería indicar que es precisamente cuando se desata la gran persecución contra su persona por parte del celoso e inseguro rey Saúl. Si eso es cierto, no lo sabemos porque David enfrentó muchas circunstancias a lo largo de su vida donde se repitió la escena de estar en peligro, de estar atacado por enemigos dentro y fuera de su círculo de influencia. Y en medio de todas esas crisis, estos principios son repetibles. Lo primero que quisiéramos escuchar al contestar la pregunta ¿qué puedes esperar de Dios frente a la adversidad? Lo primero que David espera es que Dios lo salve. Dios te salva cuando estás en medio de la adversidad. La palabra salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, literalmente quiere decir rescate. En otras palabras, cuando tú estás en una crisis, te rescatan. Como cuando tú estás perdido y te encuentran y te buscan y te traen. Es cuando una oveja está perdida y el pastor va, la busca, la rescata y la trae. Nota la seguridad de él. En medio de su crisis, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. En un túnel oscuro lo que más tú quieres es luz. Tú quieres tener suficiente lumbre para ver dónde vas a poner el siguiente paso. David dice, Dios es mi lumbre, Dios es mi luz, Él es el Dios que me da la claridad para yo poder moverme. Segundo, Él dice, Él es mi salvación, es mi rescatador. Él es el Dios que me ayuda a salir de mis circunstancias. Él es el que transforma mi crisis en bendiciones. Dios es aquel que transforma las crisis en bendiciones disfrazadas. Dios toma algo malo que el diablo ha querido para mal y Dios lo transforma para bien y nos rescata en medio de eso. Cuando estamos en medio de la crisis a veces no podemos entender por qué se han suscitado las cosas, porque Dios lo ha permitido. A veces lo vemos todo negativo y caemos en la desazón de que el sinsabor nos roba la seguridad y la paz. Pero si nosotros fijamos nuestros ojos en Dios, más allá de la tormenta en que estamos inmersos, nosotros nos daremos cuenta de que Dios tiene un propósito en todo, que nunca hay despropósito en Dios y que Dios sí sabe lo que está haciendo. Recuerdo la historia de uno de mis héroes favoritos de la fe. Su nombre fue Guillermo Carey o Carey, William Carey o Guillermo Carey. Él fue conocido como el padre de las misiones modernas. Él fue un hombre que dejó Inglaterra y se fue él solito. Él era un remendador de zapatos. Él decía que no era ni zapatero, sino remendador de zapatos. Pero él se fue de misionero a la India. Y allá Dios hizo a través de este hombre una obra colosal. En poco tiempo, le tomaría, muchos años realmente, después que él llegó para traducir a diferentes idiomas y dialectos la palabra de Dios. Pero él formó un equipo, él desarrolló la obra y a través de una ardua labor, a través de muchos años, él tenía un diccionario políglota de varios idiomas, él tenía manuales, él tenía Biblias en muchos idiomas. Ellos habían logrado hacer una labor tediosa, pero realmente muy fecunda en avanzar el reino de Dios. De hecho, ellos tenían una impresora, una imprenta, donde ellos hacían todos esos materiales, y de una noche de pronto uno de sus asistentes, un hermano llamado William Ward, de pronto Carey había salido de viaje
a predicar en otra región y de pronto este hermano escuchó, olió humo y cuando vino a darse cuenta se había incendiado la imprenta y todo se hizo cenizas. Nadie tenía el corazón de decirle al pobre Guillermo lo que había pasado y cuando finalmente él vino le dijeron, mira, todo es ceniza, lo has perdido todo. Él dice que su corazón se sintió el peso y la carga de lo que había sucedido. Estas son sus palabras, quiero leértela. Él dijo, el trabajo de años destruido en un momento, la pérdida es cuantiosa, pero a veces, buscando una nota positiva, pero a veces viajar por el mismo camino por segunda vez facilita el viaje. Así que estamos derribados, pero no destruidos, como había dicho Pablo. Pero ¿sabes la bendición disfrazada de todo esto? Es que cuando la noticia de esa cuantiosa pérdida, porque había perdido diccionarios, había perdido manuales de varios idiomas, Biblias originales, traducciones, cuando la noticia de su cuantiosa pérdida llegó a Inglaterra y se divulgó en los medios noticiosos, la nación entera quiso ayudar. Se levantaron miles de libras esterlinas, era la moneda de ese tiempo, y no solamente esos voluntarios, expertos, para cortarte la historia, en ese mismo año, estoy hablando del 1832, eso había sucedido en la primavera, antes de que terminara el año, toda esa ayuda había llegado y ellos no solamente habían reconstruido lo que habían perdido, habían avanzado mucho más allá de lo que él y algunos de sus pocos voluntarios habían podido lograr. Era como si Dios hubiera enviado una ola de ayuda que permitió que en ese año 44 nuevas versiones de la Biblia en idiomas y dialectos en la India pudiera ser lanzada al mercado. En otras palabras, lo que él pensó que era el fin de todo resultó ser una bendición disfrazada. Porque nadie como Dios para rescatarnos y ayudarnos cuando estamos enfrentando nuestras crisis. En una crisis, recuerda, Dios es nuestro rescatador. Segundo, Dios nos sonríe en las crisis. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando digo que Dios nos sonríe, lo que quiero decirte es que Dios nos mira con agrado. Dios derrama su placer sobre nosotros. David era un hombre conforme al corazón de Dios, que literalmente en el hebreo lo que quiere decir es que él iba tras el corazón de Dios. David sabía que él no era todo lo que Dios quería que él fuese, pero en vez de sentarse a lamentarse y a llorar y crear todo sentido de inferioridad, David decía, bueno, si yo no lo soy y Dios me puede ayudar, pues me voy detrás de Dios a seguir rogándole y tocándole a la puerta para que me bendiga. Y él había encontrado en la presencia de Dios su mayor y más grande bendición. Entonces él le dice en el verso 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David anhela la presencia manifiesta de Dios. Nota que aunque está distante del templo, David se consuela con la idea de que un día él le ha pedido a Dios que Dios le permita regresar a su tabernáculo para poder estar allí en la presencia de Dios. Y él estima que Dios se lo va a conceder. Y por eso él quiere volver allá para sacrificar en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantar y entonar alabanzas a Jehová. Él está buscando el rostro de Dios. Y tú puedes entender que ante esa petición Dios no puede hacer otra cosa que agradarse de su siervo, sonreírle. Dios sonríe. La bendición sacerdotal de número 5, cuando te dice Jehová te bendiga y te guarda y haga resplandecer su rostro sobre ti, te está diciendo que Dios quiere sonreír sobre ti y darte misericordia. Dios quiere levantar su rostro sobre ti nuevamente y darte shalom, paz, bienestar total, integral. Dios quiere bendecirte y eso es lo que significa cuando Dios te mira con agrado, porque tú anhelas su presencia.
Dios sabe que necesitamos sus bendiciones y cuando buscamos sus bendiciones y sus dones, Él nos da sin reconvenir en abundancia. Dios nos bendice, pero cuando tú lo buscas a Él y no al don, cuando tú quieres al bendecidor y no solo sus bendiciones, Dios se alegra, como un padre se alegra cuando sus hijos vienen y le dicen, el padre les pregunta, ¿qué quieres? Y le dice, no, solo quiero estar contigo. El padre se alegra y le dice, vente, siéntate, sentémonos, vamos a ver el partido, vamos a jugar, vamos a conversar, ¿qué quieres que hagamos? Cuando hay amor, el padre o la madre se alegra que sus hijos le busquen, cuando él anhela que ellos lo hagan, ¿no es cierto? Dios desea que busquemos su presencia. Una de las historias más fascinantes que yo siempre he encontrado es la historia de Nicolas Herman. Él era un francés. Nicolas Herman, él había nacido en Lorraine, Francia, y era un hombre que había crecido, un joven, se había metido en el ejército a los 18 años y allá le habían lastimado su brazo. Él había quedado deshabilitado, pero logra venir, consigue un trabajo con un oficial de gobierno y entonces él trabaja para esta persona. Pero cuando llega a los 50 años, él tiene hambre y sed de Dios, él quiere buscar la presencia de Dios, él siente que ya está cansado de trabajar y está buscando un vacío, llenar un vacío en su corazón que no lo puede llenar nada sino la presencia de Dios. Así que como no había otra alternativa en ese tiempo, él se metió a un monasterio de voluntarios, hizo un monje y recibió un nuevo nombre. Y Nicolas Herman recibió el nombre del hermano Lorenzo. Y el hermano Lorenzo lo pusieron a trabajar en la cocina. Y él se puso bravo cuando lo pusieron a trabajar en la cocina. Porque él decía, ¿qué puedo hacer? Yo he sido soldado, yo he sido esto, yo he sido lo otro. He trabajado con un oficial y ahora me tienen a mí en la cocina y ni siquiera de cocinero, sino de lavaplatos. Entonces él empezó a quejar. Él dice que tuvo una mala actitud por varios años. Hasta que un día él se dio cuenta y Dios como que le puso el dedo donde le dolía. Y le dijo, ¿qué está pasando? Y entonces él se arrepintió y le dijo, Señor, perdóname. Y de ahí cambió su manera de pensar. Y dijo, ¿sabes qué, Señor? Vamos a hacer una cosa. Si yo voy a hacer esto para ti, no importa lo que sea lavar un plato. Si yo voy a hacerlo para ti, yo quiero hacerlo contigo. Así que en mi cabeza voy a imaginar que tú estás conmigo y yo te puedo hablar a ti todo el tiempo. Y así empezó. Donde quiera que estaba, hablaba con Dios. Y mientras lavaba los platos, le hablaba a Dios. Y disfrutaba su presencia, invocaba su presencia. Dice, Señor, tú estás conmigo, así que vamos a hablar. Y él le hablaba y le hablaba. Pero algo empezó a cambiar en él. Y él no se dio cuenta, pero personas alrededor de él lo empezaron a notar. Había algo diferente en su semblante. Había una nueva unción, había una frescura, había un brillo. Había ellos se dieron cuenta que él era una persona radiante. Uno de los que se dio en cuenta, porque le llegó el rumor, fue el director del monasterio. Y él le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero reunirme contigo periódicamente. Y cuando él empezó a reunirse con él empezó a recibir de esa amistad retroalimenticia. Él se dio cuenta de que Dios había estado poniendo una unción especial en este hermano Lorenzo porque él vivía en la presencia de Dios. Cuando lo sacaron al director y lo llevaron a otro lugar, él se escribió cartas. Y esas cartas finalmente fueron las que le escribió el hermano Lorenzo a él, las editaron en un libro y se conoce el famoso libro La práctica de la presencia de Dios, que es un clásico de siglos, desde el 1500 y pico. Pero lo interesante es que este hombre descubrió lo que David descubrió. Qué preciosa es la presencia de Dios. Qué precioso es cuando tú sacas tiempo y abres tu corazón y sencillamente tratas de comunicarte con Él. No con una lista de peticiones que tú quieres marcar y pedir que no se te quede nada, sino cuando tú buscas la relación con el Todopoderoso Dios. Y tú le dices, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero experimentarte. Señor, yo solo quiero estar contigo. No tenemos que hablar. Sentémonos juntos. Yo solo quiero saber que tú estás conmigo. Y cómo el corazón de Dios se agrada cuando tú te acercas a Él de esa manera. Otra historia es la de otro hermano llamado Frank Lovac.
Frank Lovak era un misionero que se había fundido en Hawái. Él tenía 45 años y viviendo en el paraíso de Hawái, él sentía que ya no quería seguir viviendo. Pero otra vez, él decidió otra vez buscar a Dios, como lo había hecho el hermano Lorenzo y como lo había hecho David. Y él empezó a buscar a Dios y empezó a poner a Dios en sus pensamientos. Y él dijo, todo lo que haga, yo quiero que el Señor, vivir con la conciencia de que Dios está conmigo y que puedo estar hablando con Él. Y a medida que él empezó a hacer esto, algo empezó a cambiar dentro de él. Él fue renovado. Este hombre que estaba ya en el camino de la fundición, llegó a ser, la revista Time lo nombraría ahí el hombre del año. En un año, no sé si fue el 65, porque de ahí el Señor le dio un ministerio de ayudar y batallar contra el analfabetismo, y él llegó a ser uno de los grandes educadores. Y él vivía en la presencia de Dios. Yo recuerdo hace unos años yo estaba visitando un lugar de retiro llamado Keswick, donde a veces vamos con los varones para tener nuestros retiros. Y allí yo estaba viendo un sábado con mi familia, estábamos en un lugar donde tenían ventas, cosas a la venta, y de pronto yo me acerqué a ese lugar, parecía un mercado de pulgas, y vi un libro que decía Frank Lovak. Y cuando lo fui a pagar, que era el nombre de este señor que les acabo de decir, cuando lo fui a pagar, la señora que me estaba atendiendo era una señora mayor ya noruega. Y cuando ella vio el libro, me dice, oh, yo lo conocí, él vino aquí a predicar, aquí mismo. Y yo le dije, no me digas, sí, aquí estuvo. Y yo le dije, ¿cómo fue? Cuénteme. Y dice, oh, yo era una jovencita y estaba en el salón, estábamos teniendo unos refrigerios todos, esperando que él llegara para empezar la conferencia. Y todos estábamos involucrados en nuestras conversaciones, excepto que de pronto el lugar donde estábamos fue invadido por un sentido de la presencia de Dios. Y todos nos miramos a la misma vez, en concierto, nos miramos para la puerta a ver quién había llegado. Y ahí estaba Frank Lovak y él se sintió un poquito incómodo porque todos los ojos se pusieron sobre él. Y él me dijo, y la conversación y la enseñanza fue maravillosa. Ella dijo, pero lo que a mí más me impactó fue el sentido de la presencia de Dios que lo acompañaba. Como David, un hombre que anhelaba la presencia de Dios y Dios le sonreía. Cuando estamos en medio de nuestras pruebas, recuerda esto, Dios se agrada de nosotros y cuando buscamos su presencia, Él se revela a nosotros, consolándonos, fortaleciéndonos, bendiciéndonos. Tercero, rápidamente, Dios te guía. Cuando estamos en medio de pruebas y no sabemos para dónde ir y le preguntamos a Dios y le decimos, Señor, guíame, Dios se goza en mostrarnos el camino. David está escribiendo este salmo. Posiblemente está empezando lo que sería una larga jornada de 13 años donde él viviría como fugitivo. Eso es un largo tiempo. No estamos hablando de 1 año o 2 años como esta pandemia, 13 años. David estaba angustiado muchas veces, pero nota esto, en muchos momentos David le va a decir, Señor, muéstrame el camino, guíame. Aquí lo ora, en el verso 11 y 12 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y ellos respiran crueldad. Entonces David está rodeado de un ambiente pesado, de un ambiente antagónico. Él no puede ser el mismo. Y en medio de eso él pide, Señor, guíame para saber cómo me manejo en medio de tantos peligros, en medio de tanta falsedad. Y nota que Dios lo escucha, porque en los túneles que caminamos, en las crisis, Dios está presente. Mira la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios, desde hombres como Enoc o Noé, Abraham, Jacob, José. Mira a David mismo, mira a Moisés, mira a mujeres de Dios como Sara, Raquel, Rebeca, Ana. Mira todos los túneles que estas mujeres de Dios caminan y estos hombres de Dios caminan y Dios siempre está con ellos. Y Dios les va a guiar por azaroso, difícil, áspero que sea el camino. Dios ha prometido estar con nosotros. Con razón el hijo de David
escribió en sus proverbios: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Nota, David sabía y su hijo aprendió, posiblemente de su padre, que Dios nos guía en los momentos cuando más lo necesitamos. En esta pandemia Dios provee dirección para su iglesia, provee dirección para nuestras familias, provee dirección para nuestras vidas. Aun cuando pasan crisis y surge la enfermedad o se crean situaciones críticas, enfermedad o trabajo, Dios nos guía en todo esto, vemos su mano, porque Él es bueno y Él ha prometido ayudarnos. Y finalmente, en tiempos de adversidad, ¿cómo nos ayuda Dios? Dios, además de hacer estas tres cosas que te mencioné, de rescatarnos, de guiarnos, de mostrarnos su sonrisa, su favor, Dios también nos fortalece. Así es que David termina el Salmo. Él le dice: mira, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por tanto, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mira lo que él le está diciendo. Él le está diciendo, en medio de las circunstancias, cuando no sabes qué hacer, cuando estás confundido, espera en Dios. Habla y espera en Dios. Ahora, yo sé que a nadie nos gusta esperar. En estos tiempos en que estamos viviendo, queremos el final. Queremos las cosas ya. Queremos todo instantáneo. Queremos el microondas, no el horno. Queremos todas las cosas al momento. Pero escucha esto, mira, a veces Dios te muestra el fin de cómo van a ser las cosas y te muestra un panorama preferible. Pero a veces no te muestra el proceso, y es caminando con Dios donde Dios, guiándonos, nos va fortaleciendo hasta que llegamos a alcanzar la bendición que Él nos promete. Recuerdo la historia de José, el hijo de Jacob. ¿Tú te acuerdas que Dios le mostró el fin? Le dijo, mira, le dio dos visiones. Una, él estaba y todos sus hermanos le rendían pleitesía. En otra, hasta su padre y su madre también se inclinaban ante él. Y ese fue lo que Dios le estaba mostrando. Dios le estaba mostrando una visión del porvenir, que un día llegaría en su vida a un lugar donde Dios lo posicionaría, que hasta su propia familia tendría que reconocer cómo Dios le había honrado y tendrían que inclinarse ante Él en honra. Pero nota que esa fue la visión final, pero hay todo un proceso para llegar hasta allá. Y tú sabes que ni los hermanos de Jacob ni Jacob mismo estaban listos. Sus hermanos estaban carcomidos por celos, por envidia. José mismo estaba propenso a la vanidad. Seguramente él le contaba estos sueños a la familia y se sentía como el pavo, ¿no? Que está celebrando, se pavoneaba un poquito cuando lo hacía. Pero nota esto, Dios entra en el proceso. Y en este proceso que va a durar años, Dios va a cambiar el corazón de José. Lo va a hacer humilde, lo va a hacer capaz, lo va a hacer un hombre de Dios, de oración, un hombre que ve visiones, un hombre que recibe los dones del Espíritu Santo, interpreta sueños y tiene palabra profética. Mientras Dios cambia también el corazón de sus hermanos y los vuelve al arrepentimiento y a la compasión y a la misericordia. Y entonces cuando ambos están listos, Dios los enfrenta. Y ya tú sabes cómo termina todo. José termina siendo el hombre que Dios usa para abrir la puerta para que el pueblo y la nación futura de Israel encuentre su salvación en medio de una hambruna y encuentre un lugar de albergue, una morada en Egipto, porque Dios estaba con ellos. Porque en medio de todas esas crisis, Dios les rescató, Dios les mostró su favor, Dios les guió y Dios les fortaleció, y Dios hará lo mismo contigo. En esta pandemia tú sabes que hemos vivido momentos difíciles y los seguimos viviendo. Pero ten la seguridad de que Dios está contigo. Dios nunca te desamparará, nunca te dejará, aun en las pérdidas más dolorosas. Él te consolará, te fortalecerá y te levantará porque Dios te ama. Porque si tú eres un hijo, una hija de Dios,
Tú eres una joya que Dios considera valiosa. Tú y yo no somos como pañuelos de papel que son usados y tirados al piso. Zacarías 9:16 dice que somos como perlas en su corona, como gemas en su corona. Así de valiosos son ustedes para mí, dice Jehová en ese verso. Zacarías 9:16. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir bendición y el oportuno socorro cuando más lo necesitamos. Dios es fiel en la adversidad. Seámosle fiel a Él también. Vamos a orar. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos que estamos compartiendo este mensaje. Yo sé que tu palabra que nunca vuelve a ti vacía ha llegado al corazón de ellos. Y es posible que ellos estén pasando por momentos difíciles de adversidad. Oh Padre, yo te pido que en el nombre de Cristo Jesús tú traigas consuelo, fortaleza y paz. Que en medio de la adversidad ellos sepan que tú eres su rescatador, que tú eres el Dios que muestra su favor y tu sonrisa a sus vidas. Que tú eres el Dios que anhela que te busquen y busquen tu presencia, porque tu presencia trae consuelo, fortaleza, fe, bendición, paz. Que tú les guíes paso a paso en cada situación, en cada decisión, pero que también tú, oh amado Dios, manifiestes tu gloria y tu poder. Oh Padre, fortaleciendo sus vidas. Oh Dios, ven sobre ellos con poder de lo alto. Ven sobre nuestras vidas. Levanta tu iglesia al bien que tienes preparado para ella. Y ayúdanos a ser parte de lo que está por venir. Tiempos gloriosos, espléndidos, radiantes. Tiempos de gozo y alegría para tu pueblo. Lo declaramos por fe. En el nombre precioso de nuestro Rey Jesucristo. Nuestro amado Salvador, que en la cruz del Calvario lo dio todo por nosotros, que se hizo pobre para enriquecernos y que por su sangre preciosa hoy podemos estar delante de ti, adorando y bendiciendo tu glorioso nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Fascinas a mi corazón y ha dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi sed. Esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura. Conocerte más y más. Solo tú quitas mi sed. Esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más.
esto busco, esto anhelo, solo a ti, más de ti. Esto busco, esto anhelo, solo a ti, más de ti.